Y ya estamos de regreso y le damos la bienvenida a Martín Beltrán, colaborador de aquí de Contacto Informativo. Ya tenemos mucho que no lo veíamos. Así es, hace algún tiempo no tenemos la oportunidad, pero bueno, de alguna manera es importante el poder platicar y les agradezco mucho acerca de temas que son de interés para la población y para todos aquellos que de alguna manera tratan de tener ciertos elementos en relación a aspectos de carácter jurídico. Y en ese sentido, pues sí, hemos decidido en esta ocasión comentar acerca de algunos nuevos criterios de jurisprudencia que han sido emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con las figuras del derecho de familia que se refieren al concubinato y a la figura específicamente del matrimonio. Sabemos que la sociedad evoluciona continuamente, la sociedad mexicana, la sociedad potosina y en general a nivel internacional muchísimas circunstancias a las cuales estábamos tradicionalmente acostumbrados. De hecho, prácticamente en las diversas legislaciones civiles, antes de que se desincorpore el derecho de familia de la legislación civil, se había considerado de manera tradicional que el matrimonio era la única forma, de alguna manera, establecida para constituir una familia. Con el paso del tiempo y con el desarrollo de las relaciones sociales, pues se van incorporando nuevas figuras y específicamente la relacionada con el concubinato. Y hablar de concubinato, pues es realmente tratar de establecer ciertos criterios para proteger a una relación de pareja e incluso en su momento de familia, cuando ya vienen hijos, y que esa pareja en su momento pues no se unieron, pero no a través de un contrato, como lo es el contrato de matrimonio. Es decir, el concubinato implica la convivencia cotidiana, permanente, continua, entre dos personas y que la ley de alguna manera ha tratado de definir ciertos mecanismos o esquemas para la protección de las dos personas unidas de esa manera. Es una unión de hecho prácticamente, sin que existan las formalidades como se da en el caso del matrimonio, pero que la propia ley ha señalado que el concubinato como el matrimonio son las únicas dos formas de constituir una familia y que por tanto requiere una protección especial. En ese sentido, debemos recordar que pues esa figura tradicional del matrimonio precisamente viene pues desde épocas muy antiguas de la humanidad, y una de las culturas antiguas en las cuales se consolidó de alguna manera en la legislación el matrimonio fue en el antiguo Imperio Romano e incluso la propia época de la República en la antigua Roma. Y podríamos decir que ya en aquella época el matrimonio era considerado como la institución formal por la cual se iniciaba el vínculo de familia. Y ciertamente que ya desde la época romana el matrimonio era considerado como una institución a través de la cual la familia estaba ya establecida de una manera continua y permanente, y ciertamente todavía tenía un sentido patriarcal. Es decir, la familia desde el antiguo derecho romano era considerada como una institución en la cual el hombre se convertía en el padre de familia. En el antiguo derecho romano era el pater familias, es decir, era quien ejercía pues el control completamente en relación a los distintos miembros de la familia, su esposa y sus hijos. Era una especie de depositario del esposo y de los hijos, y que tenía la obligación de tenerlos bajo su cuidado. Claro, evidentemente todo esto va evolucionando. Después se incorpora la mentalidad cristiana, ya en la época en que se reconoce el cristianismo como la religión oficial, y ya esos criterios se van trasladando hacia el mundo moderno, incluso con nosotros en América Latina. Por ello el matrimonio pues es una institución estrictamente monogámica, es decir, la unión de un hombre con una mujer. Actualmente ya incluso los criterios legales incluso han ido avanzando en relación al reconocimiento de los derechos de ciertos sectores de población, como los colectivos de personas gays, homosexuales, lesbianas, etcétera, y que ahora se ha permitido precisamente a través de la ley las uniones entre personas del mismo sexo. Pero en ese sentido es importante señalar que la evolución social ha ido de alguna manera transformando la regulación legislativa, tanto que ya en nuestros días
Por una parte, ciertamente se han reconocido las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo y ya incluso la discusión que era muy intensa todavía hace alrededor de 12 años, hacia el 2005, de hecho me tocó la oportunidad de asistir a participar como representante de México junto con otros abogados a la delegación mexicana por parte del DIF nacional, en aquel tiempo en mi carácter de procurador de la defensa del menor, la mujer y la familia de San Luis Potosí y personal de relaciones exteriores, a las discusiones en La Haya, en Holanda, en relación a la Convención Internacional sobre Protección del Niño y Adopción Internacional. En ese año 2005, todavía recuerdo que se dio una gran discusión al interior de la Asamblea cuando se trató el tema de si era factible aceptar legalmente la adopción de niños por parejas del mismo sexo. En aquel momento prevaleció la opinión de que no era posible autorizarlo por las consecuencias o efectos que se consideraba podían ser perjudiciales para la evolución y desarrollo de la personalidad del niño. Y que con el paso del tiempo, les estoy mencionando precisamente el año 2005, pero con el paso de los años y con el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo, para el año 2005, pues prácticamente solamente había legislado en relación a este tipo de uniones parejas del mismo sexo, España, Holanda, Bélgica y Canadá. Todavía muchos países pues regulaban el matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer, solamente era el único matrimonio civilmente aceptado, pero con el paso del tiempo y con el impulso de diversos colectivos, de diversas organizaciones sociales, pues ha ido reconociendo en la ley e incluso en la jurisprudencia misma que los derechos fundamentales de ciertos sectores o grupos pues deben ser respetados y deben ser reconocidos. Y por ello es que estas figuras de matrimonio y concubinato pues han ido cambiando, han ido evolucionando. Y actualmente es importante definir que aun cuando vivimos una época, más o menos las 2 primeras décadas de este nuevo siglo XXI, digamos los años 2000, 2010 hasta la fecha, el concepto tradicional de que tanto el matrimonio como el concubinato eran equiparables, que eran lo mismo. Claro, el matrimonio se configura en el momento en que 2 personas expresan su voluntad y van ante un oficial del registro civil y al momento de expresar su voluntad firman de que quieren casarse, de que se aceptan el uno al otro. Y en el caso del concubinato no hay esa manifestación de voluntad, es una convivencia, pero sí existe la convivencia cotidiana permanente y por eso la ley comenzó a establecer ciertos requisitos para que el concubinato se considere como una figura que consolida la familia. Y en este caso se definió que cierto tiempo de convivencia, por ejemplo, la ley ha definido que 3 años de convivencia, en otros tiempos era 5 años, pero incluso ahora se ha considerado que 3 años son suficientes para que esa convivencia en relación al concubinato se pueda configurar en el ejercicio de derechos y obligaciones. O en el caso de que vengan hijos de esa relación, pues ya sin importar si transcurrieron o no esos años que la ley establece, pues se configurará el concubinato por la presencia de los hijos que pudiesen venir de esa relación. Sin embargo, los criterios de jurisprudencia más recientes de la Suprema Corte han señalado que no pueden ser equiparables en todos los sentidos, porque en el caso del matrimonio existe una manifestación expresa de voluntad, existe la realización de ciertas formalidades para constituir la familia a través del matrimonio, es un contrato formal, mientras que en el caso del concubinato es una relación meramente de hecho. Por eso recientemente hubo un asunto que conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se solicitó una persona que se encontraba unida con otra en concubinato, solicitó que una vez que se separaron, una vez que terminó la relación de concubinato, pedía que se le reconozca el 50% del derecho a los bienes que tuvieron durante la relación de concubinato. La Corte finalmente a ese asunto resolvió
que no es lo mismo concubinato y matrimonio, que en el caso del matrimonio sí se ser así. ejerce plenamente ese derecho sin necesidad de demostrar nada. Con el solo hecho de que existe el matrimonio, el contrato, el documento que acredita el matrimonio, con ese solo hecho, en caso de separación, las dos partes tienen derecho al 50% de los bienes que se obtuvieron durante el matrimonio. En el caso del concubinato no. Y la única circunstancia que la Suprema Corte acepta para que dé el 50% es que la persona que lo está solicitando acredite con pruebas fehacientes de que aportó para la adquisición de esos bienes. Si no lo acredita, no se le concederá. Y en el caso del matrimonio no hay necesidad de acreditar nada, simplemente con la sola existencia del matrimonio. Muy bien, pues ahí está la información, doctor. Le Claro. agradecemos mucho la atención. Con todo ahí gusto. está la diferencia, porque pues obviamente no es lo mismo matrimonio, concubinato. Aquí está un poco de las diferencias que hay entre estas dos figuras, que se habló Así mucho es. también en el tema de los matrimonios igualitarios, que muchos querían esta figura del concubinato, pero vemos que aquí hay diferencias sustanciales Exacto. en las dos figuras. Definitivamente, Doctor, le claro. agradecemos Que sí. mucho la Con atención. todo gusto, es un placer y claro, son temas que son importantes precisamente porque son parte de los nuevos fenómenos de la vida social. Así es algo que tiene que evolucionar. Exacto.